Señoras con señores, niños con niñas, súcubes del Ministerio de la Fruta y de la Verdura del Tiempo, bienvenidos a este su único programa asintomático, su único programa machista, racista, homófobo, antisemita, transfobo, islamófobo, celíaco, embarazado de 14 meses, 13 en Canarias, alérgico a la lactosa, orgulloso consumidor de marmitas catalíticas y de cazoletas con bisagra, o en su defecto sin bisagra, en esta su cuenta número 149 censuradas en Canarias, ni más ni menos. Señoras con señores, esta es la segunda vez que intento hacer esta conexión, la primera ha sido absolutamente cancelada. Vamos a ver si esta vez hay más suerte. Déjenme que les lee una pequeña producción narrativa, literaria, bucólica. He oído los rayos de la luna barrer las aguas, haciendo un sonido como los hilos de plata que hace llorar. He oído el rasguear de las estrellas pulsantes y el ronroneo de la lenta luna que atraviesa la noche. He oído las sombras golpear el agua y el borboteante sonido de las olas que se filtran en la arena de la orilla. He oído la luz del sol que perfora la oscuridad con una barra de oro, zumbando con su voz de incontables colores. He oído el sonido que yacía entre los átomos que bailaban en la barra de oro. He oído el sonido de las hojas al reclinarse sobre sus cojines de aire y el silbido de las borlas del sauce cuando el viento soplaba entre ellas y el agudo sonido que los reptantes insectos proclaman sobre las hojas de hierba. Y la multitud de sonidos que se ocultan en la raíz de las cosas. Oh, he oído la canción de resurrección que todas las semillas entonan al brotar. He oído la canción de resurrección que todas las semillas entonan al brotar. Señoras y señores, este poema fue compuesto por Patience Worth, una campesina inglesa del siglo XVII que llevaba un par de siglos muerta antes de componerlo. La respuesta a las preguntas que se están ustedes ya poniendo tienen que ver con el tema de la metempsicosis, de la telergia, del mesmerismo, del espiritismo, llámenlo ustedes, combínenlo ustedes como quieran. Teóricamente una señora llamada Curran, la señora Curran, que tenía muy pocas capacidades literarias, ejerció de medium para transcribir en escritura automática esta composición poética, teóricamente transmitida directamente desde el más allá por ese espíritu cuyo nombre ya les he dado, y que de alguna manera abre, entre muchos otros casos, la disyuntiva relacionada con la conexión con el más allá, con la supervivencia del ser humano, más allá de su realidad física y psíquica, etcétera, etcétera. Bien, señoras con señores, no quisiera hablarles ni de espiritismo, ni de ningún aspecto metafísico que vaya más allá de temas puramente físicos, porque la telergia, como les he resumido en la definición de este vídeo, está absolutamente definida por la propia física cuántica. No me malinterpreten ustedes, la dictadura del cientifismo, que no ciencia, que no filosofía natural, que era un dogma, entre comillas, muy respetuoso y muy digno, que se proponía desvelar pues algunos mecanismos relacionados directamente con la naturaleza física y orgánica de nuestra existencia, y a través de ellos a poder llegar a elucubrar o a vislumbrar pues algunos aspectos de la vida que va más allá de nuestra naturaleza orgánica. La ciencia ha sido hackeada y ha sido eliminada y sustituida por un cientifismo, que es el que ahora mismo prima. Es el cientifismo a golpe de billetera y de subvención por parte de las multinacionales farmacéuticas, entre otras, que han hecho posible el fraude, entre otros de la pandemia, el fraude climático. No entraremos en terrenos bélicos de las falsas banderas y de las crisis de guerras y de conflictos geopolíticos. En definitiva, la Agenda 2030 y el Foro Económico Mundial, es decir, este conglomerado mafioso que ha hackeado el mundo y sus propias soberanías nacionales para pastorearnos hacia un mundo
hecho de privación total de libertad individual, negación de libre albedrío y, lo que es más grave todavía, negación de la propia naturaleza humana y espiritual del ser humano. Es decir, un proceso puramente satanista revestido de un conglomerado masónico que lleva más de 300 años pastoreando la sociedad a través de la ventana de Overton, o de la rana de Chomsky, o del progresivo goteo, de la propaganda mediática, en este caso desde mediados del siglo pasado, a través de la peor arma, el peor instrumento de divulgación de neurosis de masa, de psicosis colectiva, que en este caso es la televisión, pero los medios de comunicación en general, también las redes sociales se están utilizando para esos propósitos, la prensa, la radio, etcétera, etcétera. Un hackeo que ha pervertido incluso, pues en este caso, los principios básicos elementales de lo que era la filosofía científica, la filosofía natural, transformada en una especie de caricatura grotesca que recuerda más a la superchería medievalista que a los intentos transparentes de poder, de alguna manera, a través del desvelo de los misterios físicos, acercarnos a los misterios psíquicos. Bien, la telergia no deja de ser un elemento que de alguna manera lo que hace es transcribir un tema que todavía a día de hoy es muy confuso, que es el tema del alma. El tema del alma, en este caso a través del aura, reconociendo efectivamente que el organismo físico emerge y emana unas irradiaciones psíquicas que podrían ser de naturaleza muy parecidas a las de la propia electricidad. Noten que no hace ni 200 años la electricidad podía ser también cosa de brujería, o el wifi, o el internet, bien, conceptos y temas que ya habían sido transcritos y desvelados por científicos como Tesla, que fueron absolutamente silenciados por no haber entrado o concedido los intereses de esas logias multinacionales que se han apropiado de la propia dignidad científica hoy en día. Tesla murió pobre y enajenado debido al boicot ejercido por los propios poderes fácticos en aquel momento, que siguen siendo los que ahora dictan nuestras propias soberanías nacionales, las políticas de nuestras propias soberanías nacionales. Tesla, fue una de las víctimas de este poder supranacional que hace uso de cualquier tipo de investigación o descubrimiento, no en base al esclarecimiento de la verdad o nuestra propia realidad como seres humanos y divinos, sino en base a un mercado concreto que les lleve a seguir manteniendo su propia hegemonía económica, la cual en realidad no necesitan porque ellos mismos crean y estampan el propio dinero, ya han hackeado el sistema económico, con lo cual no buscan más dinero y más riqueza, buscan más poder. Bien, esas mismas logias son las que de alguna manera se han dedicado a oscurecer o a sacar a la luz todos aquellos conocimientos que pudieran concordar con sus propios intereses económicos, que resguardan sencillamente sus propios intereses de poder, de puramente poder, incluso anímico y espiritual, porque, vuelvo a repetirles, hay un componente absolutamente esotérico detrás de los poderes económicos que hoy en día están dictando nuestras políticas, traducidas en el Foro Económico Mundial y la Agenda 2030 en estos momentos. Hay un componente esotérico, ya hablamos en otros vídeos de ello, no voy a repetirlo. Bien, la telergia en este sentido, el mesmerismo, el magnetismo animal, del cual hemos oído hablar más de una vez, sobre todo aplicado a publicidades de colonia. ¿Recuerdan ustedes al Busco a Jax, aquella señora con esa pechera absolutamente enajenante, que se bajaba la cremallera, ¡catapum!, te lo soltaban delante? Era el caso de una publicidad de colonia masculina, no sé, que era Brummel, no sé cuál era, o Jax, o se llamaba simplemente Jax, ya no lo recuerdo, utilizando la lujuria como uno de esos ganchos puramente orgánicos y físicos, a través de los cuales se puede manipular la propia voluntad del ser humano. Tengan ustedes en cuenta cómo la logia utiliza siempre todas las necesidades básicas y orgánicas y físicas del ser humano para poder influenciar de forma psicológica y anímica y espiritual su propia voluntad. Esa es la base esotérica de los mercados y de las logias que hoy en día se han apoderado incluso
de las directrices de sus propias soberanías nacionales, a las cuales ustedes siguen pensando que tienen algún acceso a través de la fiesta de la democracia cada 4 años. Se están riendo en sujeto. Bien, señoras y señores, todo esto tiene muchísimo que ver con un lenguaje metafísico que está ya absolutamente reconocido por la propia física cuántica. Hablamos de fenómenos que hasta hace medio siglo parecían carne de terreno oscurantista, teosófico, espiritista, etcétera, etcétera. ¿Cuál es la telequinesia, la telepatía, que hoy en día ya están incluso admitidos de forma puramente científica en términos oficiales como fenómenos que tienen una repercusión y una lógica puramente física, en tanto en cuanto su propio lenguaje científico, que vuelvo a repetirles, no es de fiar porque ya está absolutamente supeditado a los intereses económicos de las propias multinacionales que subvencionan los estudios, que publican lo que quieren publicar y que silencian lo que quieren silenciar. Verbigracia, por ejemplo, el terreno farmacéutico, ya hackeado por Rockefeller, la familia Rockefeller, desde los años 20 de la década del siglo pasado, siglo XX, por ponerles un ejemplo. Notaremos que todas las empresas de las cuales dependen todos estos nichos de mercado, farmacéuticos, comunicativos, educativos, etcétera, etcétera, todas esas empresas están poseídas por esas mismas empresas multinacionales, esos mismos fondos de los cuales les estoy hablando, que hackean los conocimientos, que publican o silencian en función de sus propios intereses. Bien, mesmerismo, telergia, magnetismo animal, esa proyección áurica que procede de la propia presencia física del ser humano y que en realidad, no confundamos, tiene nada que ver con el espíritu o incluso con el alma. La mente, digamos, es el puente que existe, el alma también es el puente que existe, digamos, entre la naturaleza espiritual y la naturaleza orgánica y física del ser humano. El alma elucubra, visualiza, interpreta esta realidad absolutamente alucinatoria que los hindúes llaman Maya, que es una realidad no es falsa, es un aspecto de múltiples realidades en las cuales estamos viviendo como si fueran las únicas. Es decir, imagínense que ustedes están caminando por un laberinto con 50.000 puertas y abren una. Al entrar en esa va a haber una porción de una realidad, pero se va a dejar 49.000 puertas cuyas realidades paralelas usted va a desconocer y sin embargo son tan reales como aquella que están viviendo. Bien, nosotros estamos viviendo una. Señoras y señores, nuestra percepción es absolutamente reduccionista. Y en base a esa ignorancia y a esa reducción, estos poderes fácticos aprovechan la ignorancia para poder pastorear nuestro propio devenir como especie y como seres humanos. Por eso esa sensación continua de insatisfacción, de limitación, de encierro intelectual, moral, anímico, espiritual. ¿Qué pasa? ¿Por qué no soy feliz? ¿Por qué percibo cosas que no me atrevo a comunicar a mis congéneres porque podría automáticamente posicionarme en el lugar de una persona perturbada psíquicamente, desadaptada? Bien, ese encierro, esa jaula en la que nos vemos absolutamente recluidos desde que hemos nacido, porque vivimos en una mentira desde que nacimos, en el momento en el que estamos supeditados a una conformación social cuyo funcionamiento depende de alimentar esta mentira física y orgánica que nos presenta una realidad absolutamente limitada. ¿De dónde procede esa insatisfacción permanente y ese terror del ser humano desde que nace hasta que muere? Procede de esta ignorancia, de esta ilusión que se nos está proyectando como una única realidad y que sin embargo intuitivamente, como seres espirituales que somos, sabemos que no es cierta y no es real, pero no tenemos el valor de afrontarla, so pena, so riesgo de ser marginados socialmente en esta conformación absolutamente alucinatoria que nos hemos dado
para transcurrir nuestra existencia puramente física y orgánica. Bien, la telergia habla sencillamente del aura, esta proyección orgánica que puede llegar a verse, algunos seres particularmente sensibles pueden llegar a percibir sobre las personas, el aura. Ese terreno que Jung de alguna manera llamaba también inconsciente colectivo, a través del cual uno puede llegar a ser consciente de que todo aquello que ve no es más que una proyección de su propia energía física, que también es espiritual, porque no olvidemos que nuestra carcasa orgánica no es más que un vehículo que sirve para transportar esa propia naturaleza espiritual, a la cual, si todo va bien, debemos regresar tras abandonar, tras desencarnar este valle de lágrimas y este horror puramente físico y orgánico que estamos experimentando. Bien, la telergia, el aura, la proyección bioeléctrica no tiene las mismas leyes que la propia energía eléctrica pura y dura, pero sí se puede traducir en términos biométricos en pura energía eléctrica. No tiene nada de mágico ni tiene nada de esotérico, y a través de esa energía efectivamente se pueden modificar aspectos de esta realidad alucinatoria que estamos viviendo. La telepatía forma parte de esta energía telérgica, la telequinesis, esas particulares afinidades que usted no sabe por qué tiene con algunas personas, esa comunicación directa que usted a través de una sensación de total afinidad puede experimentar temporalmente con alguna persona. Todo eso es telergia, todo eso es ese tipo de energía, ese tipo de aura que forma parte de nuestra propia naturaleza, como la pueda formar el hígado, el bazo o el páncreas, básicamente, pero que es absolutamente desconocida. Bien, señoras y señores, ¿por qué les estaba hablando de la telergia? Pues no lo sé. Quizás porque es un término que tendrían ustedes que googlear si están interesados en saber un poco más sobre de qué forma estamos siendo manipulados, cómo se está utilizando nuestra propia carencia de percepción individual, personal y espiritual para poder ejercer un poder sobre nosotros y poder de esa manera pastorear nuestras voluntades, y de esa manera también conformar una sociedad ceñida a unos intereses de una minoría perversa que pretende arrogarse el derecho de copar los recursos naturales a través de falsas teorías científicas a golpe de billetera, cuál es calentamiento global, cambio climático, pandemias a la carta y, en su defecto, organismos que forman parte de sus propios mecanismos de poder, cuál es la OTAN, la OMS, la ONU, etcétera, etcétera, que se encarguen también de generar los conflictos geopolíticos que convenientemente reduzcan a la población y también manipulen, una vez más, el sentimiento colectivo de peligro y necesidad de protección institucional, que es la que utilizan, como toda buena dictadura, para tener controlada la voluntad de la población a nivel global y masificado, porque estamos viviendo en un mundo en el que las soberanías nacionales ya han pasado a mejor vida. Bien, señoras y señores, creo que muchos de ustedes ya saben de qué estoy hablando. Les conmino a rebobinar, estudiar algunos aspectos supuestamente obsoletos hoy en día de las protociencias psicológicas, cuál es el mesmerismo, el magnetismo animal, la telergia en este caso, y creo que pueden servirles de base para entender de qué manera estamos siendo psicológica, psicótica y neuróticamente manipulados, sobre todo a través de los medios de comunicación. Ahí lo dejo. Adelante, señores, yo propongo y luego ustedes amplían, si les interesa.